Hace un par de años, Volkswagen ha empezado a vender su renovado sedán Jetta en Europa del Este. Un coche bonito, bastante popular en diferentes países, pero para nosotros no es lo interesante en sí, sino cómo está fabricado. Para el mercado ruso, por ejemplo, la producción de estos coches se lleva a cabo en México, pero con los motores fabricados en Rusia. Sí, los motores se fabrican en una parte del mundo, se envían al extranjero, se montan en coches de allí y luego estos coches se traen de vuelta. A primera vista, esto es una completa locura, porque estas mercancías se trasladan decenas de miles de kilómetros a través del planeta. Por otro lado, a nadie le sorprende encontrar en las estanterías vinos españoles, naranjas marroquíes, carne de Argentina, por no hablar de aparatos con pantallas de Corea, chips de Japón, cables de la India, desarrollados en Estados Unidos y ensamblados en China. La logística del mundo moderno es un gigantesco sistema de transporte con puertos, autopistas, leyes, disputas, atascos e incluso piratas. En el centro de todo este sistema circulatorio planetario es uno de los mayores inventos del siglo XX, que abastece el 95% de todo el comercio mundial: una caja de acero de 6 metros de largo. Veamos qué es un contenedor de transporte estándar y cómo cambió nuestro mundo para siempre. Para entender cómo el contenedor cambió el mundo, tenemos que comprender cómo era este mundo antes de su aparición. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, las mercancías se transportaban con las herramientas más obvias: sacos, barriles y cajas que se cargaban en caravanas y barcos. Durante mucho tiempo esto no era un problema, pues los barcos eran pequeños y no se puede colgar una tonelada de carga sobre un caballo. Pero con el desarrollo de la tecnología y la revolución industrial de finales del siglo XIX, estas herramientas se volvieron insuficientes. El volumen de negocio crecía rápidamente, mientras que los métodos no cambiaban, lo que se hizo terriblemente incómodo, lento y caro. La mayor parte del trabajo se hacía manualmente y los medios de transporte pasaban a menudo más tiempo estacionados que en camino, mientras esperaban a que la gente cargara la mercancía. Al mismo tiempo, era fácil dañar y perder la mercancía, mientras que los productos perecederos quedaban totalmente descartados. Simplemente no tendrían tiempo de llegar a su destino. En consecuencia, todo lo que se traía de lejos se consideraba increíblemente caro, raro y exclusivo. Se había intentado resolver este problema desde finales del siglo XIX, cuando los ferrocarriles empezaron a utilizar varias cajas grandes que estaban adaptadas en tamaño a los vagones de mercancías y se cargaban con grúas. Pero, de nuevo, una vez en el andén, estas cajas seguían teniendo que abrirse y descargarse, y no había unificación. Cada organización tenía su propia versión. Se buscaron formas de resolver estos problemas durante toda la primera mitad del siglo XX, incluidos los periodos de guerra, tanto la Segunda Guerra Mundial como el posterior conflicto de Corea. El problema logístico era crítico para los militares. Un transporte demasiado lento y complejo retrasaba el trabajo de la retaguardia, lo que era inaceptable en tiempos de guerra. Era un problema especialmente difícil para los estadounidenses que, debido a la geografía, dependían especialmente de la logística. En 1948 desarrollaron el Transporter, un pequeño contenedor de acero corrugado capaz de transportar aproximadamente 4,1 toneladas de carga. Estos contenedores podían colocarse en aviones, barcos, trenes y camiones. La idea tuvo éxito y el contenedor, en una forma reconvertida, empezó a utilizarse en el sector civil con un tamaño considerablemente reducido. La longitud no llegaba a los 2 metros, y así apareció el contenedor Conex. La modularidad y la posibilidad de utilizarlo en diferentes tipos de transporte era útil, pero seguía sin poder soportar el crecimiento de los volúmenes de tráfico. Parecía que la solución ya estaba al alcance de la mano, pero aún faltaba algo.
Llegó la hora de conocerse. Este hombre se llama Malcolm McLean. Es un empresario especializado en el transporte terrestre de mercancías, que fue conductor de camiones desde mediados de los años 30 y sabe de primera mano lo que es estar sentado en un puerto durante un día esperando que tu carga sea llevado a un barco. En 1955, en medio de los rápidos cambios de la industria y con su propia visión de sus problemas, compró un pequeño operador naviero para formar una empresa de transporte que operara tanto en tierra como en el mar. Al mismo tiempo, se puso en contacto con otros entusiastas de los contenedores para idear una solución universal. Su socio, Keith Tandlinger, desarrolló un diseño de contenedor con puntos críticos reforzados. Así, lograron aumentar considerablemente su tamaño sin perder resistencia. El resultado del trabajo fue el primer gran contenedor Sea-Length de 35 pies que se convirtió en la base de la revolución de la logística. Tenía una gran capacidad, lo que permitía aumentar drásticamente la cantidad de mercancías. Tenía un gran diseño que permitía moverlo fácilmente con grúas sin miedo a que se rompiera, y a menudo estos contenedores incluso se apilaban unos encima de otros como ladrillos. Además, se hizo mucho más fácil hacerlo. Un par de hombres en las grúas y en la obra sustituyeron con creces a un centenar de cargadores. Y, lo que es más importante, se hizo intermodal, lo que significa que el contenedor podía cargarse en un barco, en un camión o en un tren, sin necesidad de herramientas adicionales. No hay vagones de tren especiales, carrocerías externas de camiones y bodegas de carga. Tampoco hace falta abrirlos y descargarlos, y todas las sujeciones son estándar. Como los ladrillos de Lego, basta con ponerlo en una plataforma y seguir adelante. Esto condujo, por un lado, a un fuerte aumento del transporte de carga y por otro, a una fuerte disminución de su coste. Si antes el transporte de una tonelada de carga costaba $6, ahora había bajado a 16 céntimos. Esto ha provocado un crecimiento astronómico del tráfico con el uso masivo de contenedores. El volumen hizo su trabajo de unificación y a finales de los años 60 se desarrolló una norma para sus dimensiones con varios tipos de contenedores, que ahora es utilizado por absolutamente todo el mundo, desde camioneros en Australia hasta ferroviarios en Inglaterra y marineros de Singapur. Son bastantes los tipos de contenedores que hay: contenedores a granel, refrigerados, con tanques sellados para líquidos y gases, etc. Los tamaños de los contenedores también varían, pero los más utilizados tienen una longitud de 6 a 12 metros, de 20 a 40 pies y una capacidad de carga de unas 30 toneladas. Estos contenedores están por todas partes, desde las plataformas ferroviarias y los almacenes hasta los camiones en las carreteras. Y en los puertos marítimos, estos contenedores forman montañas enteras. Otro factor importante de la revolución del transporte fue la posterior revolución de la construcción naval. ¿Recuerdan todos esos cargadores con fardos, cajas y barriles? En aquellos gloriosos tiempos, el proceso de carga y descarga con el crecimiento de los volúmenes se alargaba a horas y días. Simplemente no tenía sentido para las compañías marítimas hacer los buques de carga más grandes. Sí, llevarían más en el mar, pero permanecerían en los puertos durante meses. Ahora la situación había cambiado. La drástica simplificación de todos los procesos en el puerto condujo a un aumento de su velocidad igual de drástico. Las modernas y enormes grúas portuarias con una altura de 60 metros y un peso de 9.000 toneladas trasladan los contenedores como si fueran juguetes, cargándolos de los buques a los camiones en apenas un par de minutos, 30 a 40 unidades por hora. El crecimiento de los volúmenes de tráfico trasladó el problema a otro plano. Si antes los barcos esperaban a ser descargados, ahora esperan a la entrada del puerto. La solución es obvia: se necesita un menor número de buques, pero al mismo tiempo
tienen que ser más grandes. Y entonces empezó todo. Los pequeños cargueros fueron sustituidos por grandes, y estos a su vez por otros sencillamente enormes. Un brillante ejemplo es uno de los líderes modernos entre estos cargueros, el portacontenedores Madrid-Maersk. 399 metros de eslora, más de 200.000 toneladas de desplazamiento y capacidad para 20.568 contenedores estándar. Si este buque se colocara en vertical, sería 75 metros más alto que la Torre Eiffel. En términos de peso, equivale aproximadamente a 2 portaaviones nucleares de la clase Nimitz, y el tamaño de su cubierta le permitiría transportar varios Titanics. Y no se trata de un buque superúnico. Maersk espera la entrega de casi 3 docenas de gigantes de este tipo. De hecho, el tamaño de los buques modernos de este tipo está limitado no tanto por las capacidades de los ingenieros y los volúmenes de tráfico, sino por la geografía. Un poco más y no podrán atravesar corredores de transporte como el Estrecho de Malaca o el Canal de Suez. Ya se están despidiendo del Canal de Panamá, pues son sencillamente demasiado grandes para él. Y por supuesto, además de estos problemas, surgió otro, a primera vista romántico, pero en realidad bastante grave, y surgió precisamente en las zonas de mayor actividad naviera cercana a estos cuellos de botella. Los piratas. Hoy en día son comunes en las zonas insulares de Indonesia. Bastante activos son los piratas de el Caribe. Y por supuesto, los más famosos de los últimos años, los piratas somalíes que operan en la zona del Golfo de Adén. No luchan contra monstruos marinos ni beben ron, probablemente. Pero la combinación de guerra en la región, gente desesperada sin nada que perder y un corredor de transporte con cargamentos por valor de decenas de miles de millones de dólares hizo su trabajo. Pero este problema también es manejable. Las empresas de transporte contratan destacamentos de seguridad para sus barcos, y las zonas más peligrosas son patrulladas por militares de distintos países. A veces oímos noticias de secuestros, pero en general son, por supuesto, una gota en el océano y apenas afectan seriamente a la situación general. Según estimaciones aproximadas, el número total de estos contenedores alcanza los 40 millones, con una antigüedad media de entre 5 y 6 años, y representan la inmensa mayoría de todo el comercio mundial y casi todo el comercio marítimo, con un transporte anual de productos por valor de 4 billones de dólares. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Basta con ir a cualquier tienda y echar un vistazo a sus existencias. Lo más probable es que la mayoría de los productos que se venden allí vengan de lejos. No importa de qué tienda se trate. Un concesionario con coches de Alemania, una tienda de comestibles con frutas de África, productos electrónicos importados de Japón o algunas tiendas en línea con gigantescos surtidos de productos, la mayoría de los cuales le llegarán de China. Y todo esto llegará de todas partes del mundo, precisamente por medio de estos contenedores. Los caballos y camellos de la gran ruta de la seda han dado paso a los gigantes de acero que surcan el mar, trenes kilométricos en interminables vías férreas y camiones que ocupan las carreteras de todo el mundo. Las mercancías de ultramar que eran exclusivas para emperadores y reyes se han convertido en algo habitual en todos los hogares. Se fabrican donde es más rentable. Por eso tenemos un coche alemán con motor ruso ensamblado por los mexicanos. A primera vista, un plan descabellado que en la práctica resulta ser más fácil de implementar. Y ni siquiera importa en qué país ocurra. Puedes salir a las calles de Moscú, Nueva York, París, Pekín o Sydney, y en todas partes verás aproximadamente la misma imagen. En cierto sentido, nos estamos haciendo todos iguales. Ha llegado la globalización. Y en esta tendencia histórica, muchos expertos sitúan entre los primeros elementos impulsores la aparición del contenedor de carga estándar,
y algunos lo sitúan en primer lugar, afirmando que, al menos a finales del siglo XX, hizo posiblemente una mayor contribución a la economía que Internet. Y aquí es donde terminaremos hoy. La historia de la caja de acero que cambió el mundo continúa, como muchas otras historias. Dale un me gusta al video y suscríbete al canal. Todavía hay muchas cosas interesantes en el horizonte.